Hay muchas quizás personas que se nos quedan en la oración, el tiempo es corto realmente, pero Dios está obrando milagros. Y una de las partes donde mi hermana Zoilita oraba y decía, no hay nada imposible para Dios. Lo que sea, Dios lo puede resolver, Dios lo puede proveer, Dios lo puede cortar, Dios puede cambiar la circunstancia si creemos, si esperamos y si nos tomamos de verdad de su mano santa. Padre, gracias. Esta palabra que vamos a meditar ahora, Señor, sea de bendición para nuestra vida. Cúbrenos con tu Espíritu Santo, Señor. Síguenos cubriendo con tu Espíritu Santo. Sigue ministrando nuestra vida, Dios. Sigue consolándonos, exhortándonos y fortaleciéndonos. Y que podamos tomar esta palabra, Señor, de donde viene. Y viene de ti, Señor. Y podamos atesorarla. Y podamos, Señor Jesús, meditar mucho en cómo está nuestra vida en relación a lo que vamos a meditar ahora. En el nombre bendito de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Gloria a Jesús. ¿Ha oído hablar usted de creyentes incrédulos? ¿Ha oído hablar de creyentes incrédulos? Es contradictorio, ¿no? Contradictoria la palabra, ¿eh? Creyentes incrédulos. ¿Será que existen? ¿Será posible que haya alguna persona que sea creyente y al mismo tiempo incrédula? Uno de los más grandes problemas de las personas en este tiempo y en muchos tiempos, muchos de los años pasados, es la incredulidad. Somos incrédulos para todo y se ha diseñado una cantidad de sucesos, de acontecimientos y de teorías que muchos llaman las teorías de la conspiración, porque todos estamos incrédulos a lo que está sucediendo a nuestros ojos. Y pensamos que es un engaño. Pensamos que todo es un engaño. Se ha vuelto casi el ser incrédulo un estilo de vida. Yo soy incrédulo porque así no sucumbo a los engaños, porque así no cualquiera se acerca y se burla de mí, porque mientras yo ponga freno a creer en cualquier cosa, entonces yo estoy a la defensiva, estoy seguro. Pareciera como que ser incrédulo hasta es una virtud, hasta es una virtud. La relación con Dios se ha vuelto una simple religión. Ya no es una acción de fe como era antes, una religión. Aquella pasión que despertaba el evangelio, aquella pasión que despertaba las reuniones cristianas, como que poco a poco ha ido perdiendo un poco de peso, ¿no? Por lo menos en algunos lugares. Celebro cuando veo esos lugares donde la gente madruga para hacer fila y poder entrar a sus lugares de adoración. Pero hay otros lugares donde los cultos se retrasan porque no ha llegado nadie. Porque la gente es apática y eso demuestra que en la mente y en el corazón de esa persona hay incredulidad. Ya no creemos en el liderazgo, ya no creemos en la palabra, ya no creemos muchas veces en que lo que está escrito en este libro de verdad vino de la mente y el corazón de Dios. Sencillamente practicamos y hay muchos que llenamos espacios en las iglesias sencillamente porque es mejor estar aquí que en otro lado, ¿verdad? Aunque realmente no llena las expectativas el estar en los lugares donde se habla de la palabra de Dios. No hay una convicción plena de que lo que estamos haciendo es lo que verdaderamente queremos hacer, deseamos hacer y bendice nuestra vida. Algunos ejemplos en la Biblia hay de personas creyentes incrédulos, hombres, personas que se relacionaron con Dios de una manera muy cercana, que estuvieron muy cerca en el trabajo de Dios y que realizaron obra de Dios y que vieron cumplidos milagros y realizar a Dios milagros a través de sus vidas y sin embargo llegó un momento en que se volvieron incrédulos. Y por eso es que esta noche digo, creyente incrédulo, tendremos que pararnos al espejo de Dios y distinguir si soy un creyente o soy uno de esos muchos que hay en el mundo hoy, un creyente incrédulo. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Vamos a arrancar ahí. Mire lo que recomienda la palabra de Dios al pueblo de Dios.
a los hijos de Dios, a los creyentes. Y usted y yo nos llamamos creyentes porque creemos con todo el corazón que esta es la palabra de Dios y que cuando un hombre o una mujer se para delante de nosotros a hablar de ella, a reflexionar de ella, esa reflexión y esa palabra viene de Dios. Por eso somos creyentes. Somos creyentes porque estamos seguros de que lo que dice aquí es verdad. Porque no vamos a poner en tela de juicio ni una letra de lo que está escrito en este libro. Por eso se nos llama creyentes. Porque creemos que aunque no estuvimos en la época del Cordero Pascual de Jesucristo, Él murió por mis pecados, se levantó de los muertos y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por mí y por ti. Por eso nos llaman creyentes. Porque estamos seguros que en un día futuro, cercano, un medio cercano, el Señor regresará y levantará su iglesia y se la llevará con Él para estar celebrando bodas. Por eso nos llaman creyentes. Pero cuando todas estas cosas pasan a formar solamente un grupo o un núcleo de conocimientos y no pasa de ahí, entonces cuando hay el gran riesgo de volvernos creyentes incrédulos. Dice la Escritura, miren el versículo 13 de Hebreos 3, que usted tiene ahí, versículo 12, mirad hermanos, recomienda la palabra, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿A qué nos lleva la incredulidad? A apartarnos del Dios vivo. Antes, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que endurece el corazón del hombre, lo que endurece el corazón del creyente es el pecado. Cuando el pecado entra a nuestra vida nos volvemos duros. Y puede ser que estemos aquí. Y puede ser que estemos ministrando y puede ser que estemos haciendo muchas cosas, trabajo dentro de la obra del Señor. Pero mientras el pecado está en nosotros, nosotros somos duros, realmente no sentimos la presencia de Dios, sencillamente realizamos algo que nos gusta, que nos parece que es correcto, pero no hay una verdadera convicción, no hay un verdadero vivir lo que estamos haciendo. Entonces dice aquí, cuando hay un corazón malo de incredulidad, eso nos aparta del Dios vivo. Así que dice, exhórtense para que no haya este corazón en ustedes. Porque cuando este corazón se fortalece en ustedes, ustedes se vuelven incrédulos y entonces se apartan de Dios. ¿Qué es lo que los aparta de Dios? El engaño del pecado. La confianza en Dios debe ser sin condiciones. Yo no puedo condicionar. Es que yo voy a creer hasta que vea que el milagro pasa en mi hermano. Es que yo no voy a creer mientras no vea que mi problema se resuelva. La fe en Dios no tiene por qué estar condicionada. Qué bonito es, dijo Jesús, que otros creyeron sin haber visto. Creyeron sin haber vivido. 700, 800 años antes que el Mesías viniera, creyeron que el Mesías vendría. Lo esperaron. Y aunque sus ojos no lo vieron, murieron creyendo que eso sería así. Bienaventurados, dice Jesús, de estas personas. La confianza en Dios, la fe en Dios, no debe ser condicionada. No debe haber condiciones para ella. Pero nos hemos acostumbrado tanto a poner en tela de juicio todo, que se nos hace difícil llegar a creer a ciegas en que Dios está en control de nuestra vida. Abraham fue un ejemplo. Fíjese que paradójicamente, puede decir, Abraham se conoce como el padre de la fe. Y Abraham es el padre de la fe para las 3 religiones más grandes del mundo. O sea, las 3 religiones que tienen más seguidores, más adeptos. Abraham es el padre de la fe de esas religiones. Entonces, ¿por qué estoy diciendo yo que Abraham era un creyente incrédulo? Abraham ha salido de su casa, ha salido de su tierra,
Está caminando por un sendero que Dios le dijo que caminara y que él le iba a decir a dónde se iba a detener y qué es lo que iba a hacer. Y Adán creyó y Abraham creyó. Salió como Dios le dijo y fue un creyente, con fe. Pero cuando llega el momento crucial en su vida, ¿cuántos años habrá pasado Abraham deseando tener un hijo? ¿Cuántos años habrán deseado Sara y Abraham tener un hijo? ¿Cuántas veces quizás habrán doblado rodillas para pedirle a Dios que les diera un hijo? Y sin embargo los años pasaban y ellos envejecían y la petición no se cumplía. ¿Cuántos años han pasado desde que comenzaste a orar por esa petición? ¿Cuántos años tienes de estar pidiendo por esa familiar? ¿Cuántos años tienes de estar orando por esa situación económica? ¿Cuánto tiempo tienes de orar por tu salud? Y pasan los días, pasan los meses y pasan los años y no has visto ningún cambio. Y quizá muchas veces viene el enemigo y comienza a hacer parecer que en vez de mejorar, empeora la situación. Para Abraham debe haber sido una situación parecida. Él estaba en los caminos de Dios, obedeciendo a Dios, caminando en la voluntad de Dios, pero había algo que le hacía falta en la vida para estar sintiéndose completo, y era un hijo. Y en el momento justo en que Dios lo visita, le habla y le dice: Abraham, te voy a bendecir. Y voy a bendecir tu vida y tu parentela, toda tu descendencia. Y me imagino que en ese momento Abraham debe haber empezado a pensar: ¿cuál descendencia? Y Dios le dice a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, le dice Dios, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Mire qué promesa más impresionante. Oh, no, pues no era una promesa más pequeña que aquella que le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y voy a bendecir a las naciones de la tierra por causa tuya. Y yo ve allí, muévete y yo te voy a decir a dónde, porque yo quiero bendecirte. No era una bendición pequeña la que le estaba prometiendo. Era prácticamente la respuesta a su petición, a su oración, quizás de muchos años. Sin embargo, cuando llega el momento que se encuentra con la promesa clara y la confirmación de lo que él ha estado pidiendo y que Dios se lo confirma, entonces dice: Abraham se postra, versículo 17 del capítulo 17 de Génesis. Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, no lo expresó, solo lo sintió en su corazón, lo pensó: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Como diciendo, este personaje que está aquí conmigo está equivocado, quizás no sabe que yo tengo 100 años y que mi esposa tiene 90 y que ya no tiene el periodo de las mujeres que dice que todavía puede concebir, que eso ya pasó hace muchos años. A nosotros nos va a dar de verdad. ¿Es Dios el que me está hablando? ¿O será este hombre que ha venido aquí diciendo que viene de parte de Dios a darme este mensaje? Creyente incrédulo. Muchas veces quizá vendrá Dios por medio de quien no te imaginas a confirmarte la respuesta que tú estás buscando. Muchas veces vendrá alguien que no conoces, o alguien quizás que te parece a ti que es muy insignificante, y Dios lo va a usar o la va a usar para confirmar la bendición que quiere dar a tu vida. Y entonces debemos de estar preparados de no ser creyentes incrédulos. Abraham se rió. Sara se rió más adelante. Y por eso su hijo se llamó Risa.
No me imagino al niño Isaac corriendo por las calles jugando con los niños y que su amiguito le dijera, Risa, vení. No debe haber sido muy agradable. Pero los nombres, por una cosa impresionante del Espíritu Santo, definían lo que era la persona. Y este niño se llamó Risa. Porque Abraham, en el momento más crucial, donde viene la promesa, la confirmación de la promesa de Dios para su vida, dice que se rió. Pensó que eso era un engaño. Pensó que eso no era posible. Había creído todo. Todo lo demás que Dios le había dicho lo creyó y no puso en tela de juicio nada. Pero cuando llega el momento de creer lo que verdaderamente estaba anhelando su corazón, no lo cree. No lo cree. ¿Cuántas veces el diablo te dirá, tu salud no es posible? Si ya los médicos te dijeron que eso es imposible de curar, que no tiene curación. Si ya ningún banco te quiere prestar nada, ¿para qué sigues orando? No es posible eso. Mejor prepárate para que te embarguen. Pero si tu familia ya está desquebrajada, ya no sirve, ¿para qué sigues orando? Tu esposo, tu esposa no van a cambiar, tus hijos no van a ser diferentes. Deja de orar ya por eso. Mejor entrégalos en la mano de Dios. Y que Dios haga como Él quiera. Y pareciera que esta oración es, sí Señor, yo confío que tú vas a hacer como. No, es una oración de incrédulo. Porque estoy aceptando que aquello es más posible que no sea a que sí sea. Abraham había creído. Se llama el padre de la fe. Y dice la Escritura que su fe le fue contada por justicia. Sin embargo, hubo un momento en su vida que se volvió incrédulo. Abraham. Israel, pueblo de Dios. Usted conoce la historia de Israel. No es el mejor ejemplo para imitar. Pero pudiéramos pensar que es un pueblo especial porque Dios lo escogió. Decidió que esa descendencia, que esa parentela iba a ser nombrada su pueblo. Iba a ser apartado para él. Y este pueblo, después de muchos años de esclavitud, sale a la libertad. Y sale a la libertad de una manera milagrosa. Imposible que eso hubiera sucedido de una manera natural. Imposible. Ningún ejército alrededor de Egipto había logrado derrotar a los egipcios. Y Dios los derrota sin siquiera armar una batalla. Los vence y los deja vencidos para que su pueblo pase a ser libre. Sin embargo, Israel, después de ver esa manera gloriosa en que Dios lo saca de la esclavitud, hubo muchos momentos en el camino en que después de ver los milagros, cómo Dios hizo brotar el agua pura, cómo Dios hizo caer el pan del cielo, cómo Dios hizo bajar la carne de los pajaritos sobre el campamento, cómo Dios abre el río Jordán, cómo Dios los guía a través de una nube en el día y una llama de fuego en la noche. Aquel pueblo tuvo muchos momentos de incredulidad, donde dijeron mejor hubiera sido que nos quedáramos allá donde éramos esclavos porque allá estábamos mejor. Y hay muchas personas, muchos creyentes, muchos cristianos que piensan de esa manera. Yo cuando no era cristiano no tenía tanto problema. Cuando yo no estaba en iglesia yo estaba más tranquilo, estaba más tranquila. Cuando yo no me relacionaba con esta gente, yo vivía más en paz. Y entonces decimos, mejor estuviera allá en Egipto, siendo esclavo o esclava, porque allá vivía más feliz. Incredulidad. Dios quiere bendecir tu camino, Dios quiere bendecir tu desierto. Dios no está lejos de ti en tu desierto. Si tú sientes que estás caminando en el desierto, Dios está caminando contigo. Ahí está en esa llama, ahí está en esa nube, ahí está en ese maná, ahí está en esa agua, ahí está en todo eso que te rodea en el desierto y que te permite caminar hasta que entres a la tierra prometida. Dios está ahí, hay que verlo, hay que creerlo.
Pero muchas a tu alrededor dirán, mejor deberíamos de regresarnos. Y tratarán de matar tu fe. Y muchos cedemos a esas palabras, a esas insinuaciones. Y nuestra fe se cae, entonces nos volvemos creyentes incrédulos como este pueblo. Zacarías era un sumo sacerdote. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, menciona que este hombre era un sumo sacerdote. Ahí estaba él, ministrando en el templo. Y dice el versículo 11 del capítulo 1 de San Lucas, que cuando entra Zacarías al lugar santísimo, se le aparece un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Estaba en el lugar santo todavía. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dice, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y entonces Zacarías, que es un sumo sacerdote, que es un hombre que acostumbrado a ministrar, que es un hombre conocedor de las escrituras, conocedor de las profecías, que está en una estrecha relación con Dios, puesto que para entrar al templo a ofrecer una vez al año, él tenía que estar listo para no sucumbir a causa del pecado. Pero cuando llega este momento donde Dios le recita esta promesa, donde Dios le hace esta promesa a través del ángel, dice Zacarías, ¿en qué conoceré esto? O sea, ¿cómo estoy seguro de lo que me estás diciendo es cierto? ¿Cómo podré yo asegurarme que tú no me engañas? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada también. ¿Cómo sabré que tú no me engañas? ¿Cómo me aseguro de que tú vienes de parte de Dios y no estás mintiendo? Y el ángel le responde, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Y ahora, por tu incredulidad, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que tu hijo nazca. Y estas palabras que yo te he dicho hoy se van a cumplir en el tiempo que deben cumplirse. ¿Cuántas veces Dios viene a nosotros y actuamos así? Pero yo, ¿cómo puedo estar seguro que este hermano vino y me habló de parte de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que esta hermana puso su mano sobre mí y habló de parte de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que lo que me dijeron es el mensaje de Dios para mi vida? Si el problema que yo tengo de haber dicho Zacarías es imposible, como igualito que Abraham, ¿no? Es imposible, yo ya soy un anciano y mi esposa es una anciana. ¿Cómo puede ser que alguien venga y hoy diga que vamos a tener un hijo? Debe haber sido un momento difícil, lo sé. Pero para un hombre tan consagrado como este, donde se supone que él está tan cerca de Dios, donde él ha estado por años ministrando, donde él ha estado por años esperando este momento especial, y sin embargo en el momento justo, que está listo, debería de estar listo para recibir la bendición, viene la incredulidad. Y por supuesto que esto trae consecuencias, y para él fue la vergüenza de no poder hablar. Y cuando sale de aquel lugar y le preguntan, no sabe más que hacer señas, ¿verdad? Creyente incrédulo. Los apóstoles de Jesucristo. Yo me pongo a pensar, qué privilegio más grande para estos hombres andar con el Señor durante 3 años. Estar ahí con Cristo, hablar con el Señor, escuchar
la voz de Dios, recibir de Él personalmente las enseñanzas del Evangelio, ver los milagros que estaba realizando mientras caminaba y alguna gente lo tocaba o tan siquiera se le acercaban y el poder de Dios salía y los milagros sucedían. Hay muchas cosas que sucedieron en el ministerio de Jesús que no están escritas en la Biblia. Pero de seguro que cualquier lugar donde Jesús entraba, milagros pasaban. Cuando llega aquel hombre le dice, ve, y le dice, no, ve, tu hija está sana. Ni siquiera llegó al lugar y la sanidad entró en aquella criatura. Aquellos discípulos que caminaron con Jesús y vieron cómo con una palabra se levanta un hombre con 4 días de muerto. Cuando un cadáver va caminando rumbo al cementerio y se levanta y vuelve a vivir. Cuando una enferma de una fiebre, de repente solo hay una pequeña oración y esa fiebre desaparece y esa persona se levanta y comienza a trabajar como si no tuviese nada. Cuando unos hombres leprosos van por el camino y solo gritan y él dice, vayan, preséntense al sacerdote, y en el camino de regreso son limpiados. Cuando los ciegos le dicen, ten misericordia, y en uno le echa un poco de lodo con sal, de tierra con saliva, y el otro le dice, ven, ¿qué quieres que te haga? Y reciben la vista. Cuando aquel paralítico de 38 años sentado enfrente de la fuente no puede, no tiene ninguna esperanza, pero él está ahí. Y con solo la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Como si no se supiera qué quería aquel hombre. Dice, levántate, toma tu cama, toma ese costal en que estás sentado ahí, vete. Estuvieron con Jesús. Pero mire qué cosa más impresionante. Capítulo 16 de San Marcos, verso 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos de los discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les reprochó. Más adelante en el Evangelio de San Juan se habla de un personaje que muchos admiran y hasta quieren imitar. Capítulo 20 de San Juan, versículo 24, habla de un creyente incrédulo que se volvió famoso por su incredulidad. Y dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¿Y cuál fue la reacción de Tomás? Él había escuchado las enseñanzas de Jesús, él había escuchado del labio del Señor que él iba a morir, pero que se iba a levantar y que iba a regresar. Él había escuchado todas las enseñanzas sobre las profecías que se cumplían en la vida de Jesús. Había visto cómo Jesús hacía los milagros y sin embargo dice, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, metiera mi mano en su costado, no creeré. Ustedes están locos. Me quieren engañar, no creeré. No basta con estar en la iglesia, no basta con leer la Biblia y estudiarla. Hay que creer la palabra, hay que creerla y hay que creerla sin cuestionamiento, sin condiciones. La palabra de Dios quiere bendecir tu vida y quiere bendecir mi vida. Y Dios nos dice a lo largo de todo este libro que quiere bendecirnos. Y que si nosotros pedimos, vamos a recibir. Que si pedimos creyendo, lo recibiremos. Que si tocamos la puerta, se nos abrirá. Que haremos cosas más impresionantes de las que Jesús hizo en su nombre, si estamos en sus caminos. Que todas las cosas, cualquiera que sea, si caminamos en el Señor y hemos sido llamados en su propósito,
nos ayudarán para bien a cada uno de nosotros. Que los deseos de Dios para cada uno de nosotros no son en ninguna manera que suframos y que padezcamos, sino más bien que crezcamos, que maduremos, que nos fortalezcamos. Dios quiere bendecirnos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Podemos examinarla? ¿Tenemos razones para dudar de Dios, de su palabra? ¿Tenemos razones para cuestionar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Y cuánto tiempo tenemos de estar pidiendo? ¿Podemos creer que vamos a recibir respuesta a nuestras peticiones? ¿O somos de aquellos que cuando nos vemos al espejo somos creyentes incrédulos? Tú tienes la respuesta. Padre, gracias por tu palabra bendita. Por estos ejemplos de hombres, Señor, que tú dejaste en las Escrituras para nosotros. Dios, no queremos ser creyentes incrédulos. Queremos creer en tu palabra porque para ti no hay nada imposible. No importa si parece que no hay cura para la enfermedad, que parece que no hay ninguna cosa que venga a aliviar el problema económico, que parece que no hay nada que pueda resolver el problema en la familia, que parezca, Señor, que no hay empresa que abra las puertas, que pareciera, Señor, que todo lo que estoy pasando no se va a acabar nunca. Tu palabra dice que yo seré bendecido y yo lo creo. Porque no importa lo que esté pasando alrededor mío, tú nunca te apartas de mi lado. Tú estás ahí, Señor, mientras llueve. Tú estás ahí cuando calienta el sol. Tú estás ahí cuando hace frío. Tú estás ahí, Señor, cuando hace calor, cuando sopla el viento y cuando no hay viento. Tú estás ahí para ministrar mi vida y para bendecirme. Y yo estoy creyendo que esa promesa que tú has hecho para mí, Señor, se hará realidad. Y que todo lo que va a bendecir mi vida, vendrá a mi vida. Aunque el enemigo se oponga y pretenda tener el control de mi vida, el único que tiene control de mi vida eres tú. Y tu palabra es la que me orienta y me guía. Y tu palabra es la que me instruye y me fortalece. Padre, gracias por hablar a mi vida. Gracias por llenar mi corazón. Y gracias por hacerme un creyente. No quiero ser como alguna persona. Quizá disfruta ser un creyente incrédulo. Quiero tener una vida que cree en tu palabra y que confía en que tú eres el Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Y que vienes pronto. Que vienes pronto, Señor, para que estemos en un lugar mejor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.